Soy José Torres, soy jefe técnico en el área de innovación y laboratorio de Telefónica Tech. Como responsable de este área me toca trabajar normalmente con tecnologías relacionadas con la ciberseguridad, el cloud y el Big Data. En este caso vengo a hablar del IoT y de cómo la identidad de los dispositivos conectados puede no solo afectar a la seguridad de los datos en la movilidad conectada, sino además salvar vidas. Es fundamental que se realicen eventos como DataVirs porque al final la gente utiliza día a día dispositivos IoT, sus vehículos están conectados y prácticamente interaccionan en cada segundo con un dispositivo conectado, pero no es 100% consciente de cómo de importante es la seguridad en estos dispositivos y la importancia que puede tener para sus vidas. Eventos como este pues, nos dan la posibilidad de difundirlo y hacer llegar a toda la gente la importancia de la ciberseguridad en el mundo conectado y en los vehículos en concreto. Pues como digo, voy a hablar de cómo pasar del IoT tradicional, que empieza a ser tradicional, al concepto de IDOT, identidad de las cosas, y sobre todo de los retos que supone darle identidad a las cosas. Bueno, antes me gustaría comenzar con una pregunta para vosotros. ¿Cuál es el principal hándicap a día de hoy de la conducción autónoma? Es decir, de los vehículos con capacidad de conducir por ellos mismos. ¿Qué creéis que puede ser el principal hándicap? ¿El ser humano? Efectivamente, los humanos. Los humanos a las máquinas no les gustan o no deberían gustarles porque son entrópicos, toman decisiones irracionales y además a última hora, ¿no? Además, somos todos un poco cuando conducimos como jóvenes. Porque si no fuera por los humanos sería bastante sencillo. Realmente las máquinas hablarían entre ellas, se ordenarían y conducirían de una forma mucho más eficiente, más controlada y aprovechando al máximo, ¿no? Los coches no chocarían y sabrían en todo momento dónde están, a pesar de cambios de última hora. Sin embargo, nosotros que somos humanos necesitamos ayuda de algo parecido a un piloto automático, asistencias que, ya que nos seguimos empeñando en conducir, nos vayan haciendo un poco más segura la conducción. Cuando hablamos de vehículos conectados, vehículos inteligentes, solemos hablar de conectividad del vehículo y sobre todo utilizamos las siglas V2X, ¿vale? El vehículo contra cualquier cosa. En general, cuando hablamos de vehículos conectados y conducción autónoma, pensamos en este tipo de esquema, ¿no? Un esquema en el que los coches hablan con los otros coches, todo está muy ordenado, todos los coches hablan con todos, pero la realidad es que esto no es así. En realidad, los coches no solo hablan con coches, deberían hablar o reconocer otros muchos elementos que están por la carretera. Y son elementos que no necesariamente son tan inteligentes como un coche conectado. Estamos hablando de que a día de hoy se siguen utilizando señales, que es un mecanismo para, digamos, advertir al humano de qué es lo que hay en la carretera, que sigue estando vigente desde hace casi 200 años, ¿no? Sí que es cierto que se están haciendo transformaciones y cada vez estamos pasando de dispositivos 100% analógicos o IoT, OT, como por ejemplo señales de tráfico que se digitalizan, se convierten en paneles que pueden ser actualizados en tiempo real y de forma remota para adaptarse mejor a las condiciones de la carretera o los mensajes que queremos mostrar, semáforos que son capaces de conectarse con los coches y con los vehículos de emergencia para facilitarles la ruta o descongestionar la carretera. O, bueno, aquí como veis, un vehículo de la policía local con un primitivo radar de hace bastantes años, ya que veis, está sustituyendo este tipo de vigilancia, ¿no? Por cámaras que son capaces de tomar imágenes en tiempo real, incluso detectar accidentes o problemas en las carreteras. Pero claro, pasar del IoT al IoT del OT al IoT tiene algunas implicaciones de seguridad, ¿vale? Son dispositivos que tienen unas capacidades bastante interesantes, pero que suponen cierto riesgo de seguridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien puede hackear un semáforo y cambiar la luz, ¿no? O puede modificar un cartel luminoso para hacer creer a nuestro vehículo que hay una frenada de emergencia o cualquier otra cuestión? De hecho, aquí vemos un ejemplo de alguien que debía ser informático, que para aquellos que no lo sepáis, se le ocurrió la brillante idea de cambiar su matrícula por ese chorizo, que realmente es una inyección SQL, ¿no? De forma que, antes de pagar multas, cuando pasara por delante del radar, borraba la base de datos, ¿no? El radar interpretaba su matrícula
como una operación, una instrucción que debía ejecutar, que era guardar la base de datos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos evitar, ¿no? que cualquiera nos pueda hacer este tipo de ataques y que los dispositivos dejen de funcionar correctamente? Ya no solo hablamos de romper la integridad de los datos, hablamos de que aquí la seguridad puede salvar vidas. Realmente la seguridad puede salvar vidas. ¿Significa esto que vamos a tener que cambiar todos los dispositivos que hay en las carreteras? La verdad es que no, ya os lo digo que no. Sin embargo, sí que podemos darles unas capacidades extra y dotarlos de seguridad, ¿vale? De esta forma, igual que hemos pasado anteriormente del OT al IoT, pasaríamos a IDOT, es decir, daríamos identidad a estos dispositivos para saber en todo momento qué son y qué no son, quién los está operando y si están operando correctamente, ¿vale? Pero para ello vamos a tener que apalancarnos en distintas tecnologías, ¿vale? De hecho, voy a mencionarlas un poco en orden inverso. Voy a mencionar qué queremos conseguir y con qué tecnologías ya existentes podemos conseguirlo, ¿vale? Lo primero que necesitamos es un mecanismo que nos permita dar capacidades, digamos, poner a todos los players en el mismo nivel de juego, poner a los dispositivos analógicos, darle la misma capacidad que a los dispositivos inteligentes, ¿vale? Para ello vamos a necesitar algún tipo de hardware que nos permita recoger la información que puedan generar. Por ejemplo, hablamos de sensores que pueden ser muy primitivos, pero que con un dispositivo que a mí me gusta llamar SDK físico, recoger esos datos nos permite volcarlos a un servidor y empezar a generar datos en tiempo real. Y esto, por ejemplo, lo podemos hacer realmente con cualquier dispositivo, ya sea por ejemplo una Raspberry Pi. Necesitamos capacidad de extracción, garantizar que los datos no sean inmutados y que, por supuesto, garantizar los repudios, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de un radar, pues que el usuario no puede decir ese no era yo. O si un vehículo tiene un mal funcionamiento, nadie pueda demostrar que lo contrario, ¿vale? Si nosotros lo hemos firmado. Para ello, pues obviamente nos debemos apalancar en la tecnología blockchain, que para eso está diseñada, ¿no? Todo lo que se acabe publicando en blockchain nos da la garantía de que no ha sido ni alterado, ni los datos están corruptos, ni de alguna forma alguien puede suplantar a ningún otro dispositivo. Necesitamos, por supuesto, dar seguridad y garantizar la privacidad y la integridad de los datos, ¿vale? ¿Cómo lo conseguimos? Pues realmente apoyándonos en la criptografía, ¿vale? Como estamos hablando de aparatos físicos, realmente esto lo conseguimos con hardware criptográfico, es decir, claves con las que cifrar y firmar información que están hardcodeadas, que están embebidas en el propio hardware, ¿vale? Esto, cuando hablamos de servidores, se consigue con un aparato como este, que es bastante grande, tiene el tamaño de un servidor, puede ser bastante más grande que un DVD de los antiguos, y básicamente tiene las claves embebidas en el propio hardware. De hecho, si alguien intenta extraerlas o manipularlas de alguna forma, tiene mecanismos para destruirlas automáticamente, ¿vale? Esto nos garantiza que el dispositivo puede utilizar las claves, pero no tiene acceso físico a las claves. Digamos que las puede utilizar igual que nosotros utilizamos una llave de una casa, pero no sabemos la numeración de la llave, simplemente la utilizamos para abrir el coche, por ejemplo. Esto, a día de hoy, ya no tiene por qué ser un dispositivo como estos, que está pensado para ir en un mainframe, para correr en un CPD, sino que puede ser algo tan pequeño como esto, que cuesta menos de 20 céntimos y que puede ir dentro de una Raspberry Pi, le da las mismas capacidades, ¿vale? Eso nos garantiza que tenemos criptografía muy robusta en el propio endpoint, en el propio dispositivo, ¿vale? Y por supuesto, si queremos dar identidad a los dispositivos, también tenemos que pensar en la identidad de las personas, es decir, de qué personas están operando dichos dispositivos, supervisándolos o, por ejemplo, manipulándolos para actualizarlos, ¿vale? Todo eso lo conseguimos con certificados. Igual que tenemos certificados en nuestro DNI para autenticarnos ante los sistemas de la administración pública, por ejemplo, utilizamos estos certificados para asociar la identidad del dispositivo a la del usuario que lo manipula. Y todo eso se materializa en un certificado, ¿vale? Con ese certificado y las claves del dispositivo se puede firmar información en nombre del propio dispositivo, tunelizarla de forma cifrada y llevarla a un servidor, a un sitio donde agregamos todos los datos y aplicamos técnicas de Big Data de una forma totalmente segura, ¿vale? Pero como digo, si vamos a crear todo este tipo de información, no solo tenemos que centrarnos en los dispositivos, necesitamos una plataforma que conozca todas estas tecnologías, que sea capaz de emitir certificados, sea capaz de trabajar con firmas, sea capaz de agregar datos, ¿vale? Y esto es lo que desde Telefónica hemos desarrollado, que es la plataforma IDOT, ¿vale? Al final permite recoger todos los datos de esos dispositivos, publicarlos en blockchain, gestionar un ecosistema, revocar dispositivos, ¿vale?
Todo esto lo hemos aplicado en un piloto en las instalaciones de DECRA, allí en el parque tecnológico. Hemos embebido todas esas capacidades en un dispositivo como este, que como veis se conecta en el caso del coche, en el caso de los semáforos pues, se conecta a la luz directamente, por ejemplo, y en el caso del coche se conecta al puerto de datos del vehículo. Obtiene toda la telemetría y podemos saber en todo momento lo que está haciendo, ¿vale? Aquí, como digo, para garantizar la identidad del vehículo, también asociamos la identidad del conductor. Esto, por ejemplo, podría ser especialmente útil en vehículos de car sharing, vehículos de alquiler, etcétera, etcétera, donde el vehículo, cada vez que lo obtiene un nuevo usuario, obtiene una identidad, su propio ADN, y a partir de ahí empieza a hablar con los elementos de la carretera, empieza a volcar su telemetría y conectarse con la plataforma. Con esto podemos, por ejemplo, detectar frenadas de emergencia, colisiones, mal funcionamiento, todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Y por supuesto, en ese esquema que veíamos en el que todos hablan con todos, pues que todo el mundo de la carretera esté identificado de forma robusta. Como digo, la plataforma podemos aplicar, ahora que ya sabemos que los datos están securizados en origen, que se han enviado de forma íntegra, que no se han podido manipular de ninguna manera, y al final tenemos lo que llamamos calidad del dato, podemos ejecutar cualquier lógica que queramos a nivel plataforma, ¿vale? Como si fuera un Big Data normal. Esto es un poco como luciría la demo, que lo tenemos equipado en el vehículo y básicamente hacemos pruebas de conducción a lo largo del circuito, donde pues, no solo simulamos vehículos, sino también elementos de la carretera, accidentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya que tenemos dispositivos con estas capacidades, no solo nos limitamos una vez que tenemos, digamos, los dispositivos correctamente identificados y securizados, no tenemos por qué limitarnos al caso del vehículo conectado. Podemos, por ejemplo, hablar de transformación de puertos analógicos en puertos 4.0, ¿no? Puertos que, por ejemplo, permiten detectar fugas y utilizar de forma sostenible un recurso tan valioso como es el agua dulce, ¿no? Los puertos, por lo general, tienen grandes problemas en sus amarres, porque no sé si lo sabéis, pero cada barco tiene un amarre de agua y de electricidad y tiene un problema de fugas, ¿vale? Porque si tú tienes una manguera cerca de un sitio, de una dársena, un charco puede ser un pequeño charco de 5 litros o puede acabar siendo un charco de miles de litros. Nosotros con este dispositivo lo que hacemos es asociar un dispositivo a cada punto de suministro y controlar en todo momento qué consumo se está haciendo de agua, qué consumo se está haciendo de electricidad, agregar datos, crear zonas digitales del puerto, cortar el suministro y, por ejemplo, si en caso de que detectemos algún tipo de fuga, cortar el suministro no solo de un punto, sino de una zona que se ha establecido digitalmente. No tenemos que hacer llaves generales de paso, sino que cada endpoint tiene capacidad de actuación por sí mismo, ¿vale? Hacia ahora, como imaginaréis, esto básicamente era una torreta con una manguera y con un cable, ¿vale? Y otras posibles aplicaciones son, por supuesto, la carga de vehículos eléctricos, para que cada usuario pues, sepa cuánto está consumiendo de una forma fidedigna, volcándose a blockchain el dato real del consumo que se está haciendo, identificando, por ejemplo, posibles mal funcionamiento de los puntos que puedan afectar al vehículo, es decir, una carga que no se esté registrando correctamente puede romper la batería del vehículo. Todo esto podemos volcarlo a blockchain, y el caso de uso que a mí me gusta más es garantizar realmente la cantidad de energía verde que se está tanto generando como consumiendo, ¿no? Si nosotros somos capaces de plataformar estos aerogeneradores uno a uno con dispositivos que tengan este tipo de identidad y este tipo de capacidades, somos capaces de agregar y tener conocimiento hasta el último punto de cuántos kilovatios reales de energía verde se están generando. Vale, y esto sería todo. Mañana estaremos realizando en el circuito de DECRA una demo dentro del marco de la Mobile Week, donde vais a poder ver todo esto en funcionamiento, incluso subiros al coche y probar la frenada de emergencia, que por vuestras cervicales no sé si os lo recomiendo. Y nada, cualquier duda que tengáis, pues la podéis preguntar sin problemas. Muchas gracias.